Muy bien, hermanas y hermanos, es una alegría, un gusto, de verdad, estar nuevamente juntos, ahora para la práctica semanal sugerida o recomendada, un poco más tarde de lo previsto, de lo habitual. Disculpen ustedes los problemas de voz, de garganta, que además de los ya conocidos, se agudizan un poco luego de la estadía en el campo. Es una resaca del campo, ¿no? Para quien no está habituado a ciertas condiciones. En esta práctica semanal vamos a abordar el tema de cuidar el bien de la gracia. Cuidar el bien de la gracia. También se podría decir de otras maneras, como mantener el estado interior adquirido, permanecer enfocados en cierto punto de vista y demás. Ustedes saben, todos lo hemos vivido, que a veces el ambiente en el que estamos nos influencia de un modo particularísimo. Todo ambiente nos hace sentir su influencia. Pero hay algunos de esos ambientes o algunas situaciones en particular que nos modifican sustancialmente nuestro emplazamiento habitual, lo que llamamos el modo de ser y de estar en el mundo. Habrán ido ustedes a veces a alguna peregrinación, a algún retiro, habrán estado en contacto con alguien que a ustedes les infunde un particular carisma o les transmite una cierta presencia. Distintas circunstancias, o por ejemplo, están unos días en un monasterio o van a alguna ceremonia en un santuario particularmente adecuado, etc. Y al salir uno de estas situaciones, se encuentra con un arrastre positivo. Uno se siente similar o afín a esta atmósfera que se ha vivido. Bueno, ya ven ustedes que esto es bien casero, vamos a hacer lo que podemos. Entonces, esta influencia que ha quedado en nosotros tiende a diluirse con el transcurrir de las horas. En otros términos, todo estado interior que no nos pertenece por derecho propio tiende a desvanecerse poco a poco. ¿Qué quiero decir cuando digo por derecho propio? Porque somos bien conscientes de que todo es gracia y que todo se lo debemos a la gracia. Nos referimos más bien a cuando se ha adquirido por permanencia, por perseverancia, por gracia y también por práctica repetida, un estado que nos es muy habitual, muy recurrente y que ya no nos cuesta sostener. A eso le llamamos un estado por derecho propio o se nos ha hecho segunda naturaleza, muy habitual. Cuando esto no es así, aquella atmósfera de la que nos vimos afectados positivamente tiende a diluirse con el transcurrir de las horas. Y esto es debido a otras atmósferas que nos van influyendo. La de nuestra casa familiar, la de nuestro trabajo o simplemente haber vuelto a la ciudad. Y con dolor, con pena, a veces con nostalgia, vemos cómo aquella mirada que parecía haberse instalado se va yendo, diluyendo, se difumina hasta desaparecer casi por completo, quedando tan solo como un recuerdo más o menos luminoso, pero no tan luminoso
como para que podamos sacar carga de allí, sacar fuerza. Nos queda como un recuerdo añorado. Hasta allí el hecho, hasta allí lo que nos ocurre. ¿Qué podemos hacer? Antes revisemos ciertos atributos o características propias de aquella circunstancia, de aquella persona o de aquel entorno que nos permitía situarnos en un punto de vista adecuado. Por lo general, estas atmósferas, estas personas o estos ejercicios, etcétera, tienen la característica de estar en contacto con lo sagrado. Es decir, esa persona o ese santuario o esa peregrinación o aquello determinado, lo que fuera, de un modo o de otro, me transmite la pertenencia, la cercanía, la familiaridad con lo sagrado. Y esto se nos queda marcado. Hay una ley que se llama la ley camaleónica en algunos círculos de psicología. Vieron que el camaleón adapta su color al entorno. Y los seres humanos somos muy camaleónicos. En eso se basa ni más ni menos la moda. La moda se instala de esa manera. Así se expanden y se difunden las costumbres, ciertos mensajes políticos, y la publicidad en general se basa en esto de la ley camaleónica. Cuando nosotros estamos atentos a nosotros mismos, es decir, estamos presentes, conscientes, y no medio adormilados, como solemos estar habitualmente, somos mucho menos propensos a sufrir influencias y a adaptar nuestro modo de ser y estar a la influencia del medio. Es decir, nos volvemos más estables, menos camaleónicos. Estos atributos del santuario, de la persona, del retiro, de aquella actividad, etcétera, que van decantando sobre nosotros y que ahora extrañamos, sentimos en falta, estos atributos tienen mucho que ver con nosotros mismos en tanto permanecemos abiertos a esa influencia. Lo digo de un modo que creo puede ser más claro. Si va mi amigo Pepe y voy yo al santuario de Lourdes, probablemente yo salga nimbado de la sacralidad que allí se respira, por los eventos allí acontecidos y por la atmósfera de fe que irradia desde este santuario. Sin embargo, mi amigo Pepe, que no es creyente, que no tiene la menor devoción a la Virgen y que seguramente estaba sacando fotos a diestra y siniestra con un fin más bien turístico tradicional, no sienta nada de esta influencia. Él entra al santuario y sale del santuario sin haberse beneficiado de esta atmósfera sacra. ¿Qué quiero decir? Que nosotros contribuimos enormemente a dejarnos influenciar por el medio en que nos encontramos. En este caso, yo voy al santuario y tengo mi fe y tengo mi mirada devocional, ¿no es cierto?, hacia la Virgen. Tengo una apertura del corazón acorde al sitio al cual he ido, he peregrinado. Entonces, esta acogida que hago del ambiente me inunda. Voy a un retiro y si más o menos confío en quien lo da, si me abro de corazón a sus palabras y trato de participar puntillosamente en lo que se me indica, salgo influido por esos ejercicios, ni más ni menos. Y lo mismo nos puede pasar en negativo, ¿verdad?
en ambientes poco útiles. Si nosotros vamos muy abiertos, nos dejamos influenciar y esto también nos negativiza posteriormente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar el bien de la gracia. Si hemos alcanzado cierto estado interior, si nos sentimos en cierto emplazamiento, si contamos ahora con cierta mirada, por así llamar sacralizada, solo la coherencia de un acto tras otro nos permite no solo conservar, sino también aumentar los beneficios de esa gracia. Es decir, la solución no es sencilla, es concreta, es muy real, pero es la coherencia. Ser coherentes, un acto tras otro, nos permite acumular gracia y conservar aquella que habíamos adquirido en el sitio antes mencionado. ¿Coherencia con qué? Por supuesto, siempre lo estamos diciendo, con el mensaje evangélico, con la enseñanza de Jesús, con nuestra conciencia moral e interna, con lo que nos parece bien, coherencia con el mandamiento principal, con el amar al prójimo, etcétera, etcétera. Pero esta coherencia también tiene que darse en relación a aquello que se nos brindó en el ambiente que mencionamos. Entonces, si por ejemplo yo fui a un retiro, a unos ejercicios en donde se planteaba la necesidad de moverse con tranquilidad, de orar antes de actuar, de repetir la oración de Jesús con mayor frecuencia, etc. Seguir practicando esto será coherencia. Será coherencia, en términos más precisos. ¿Y qué pasa? Y que vamos a ser más o menos coherentes. Lo importante no es esto, sino saber que cada acto de coherencia, es decir, de acuerdo interior entre lo que pienso que debo hacer, lo que siento que debo hacer y el hacer esto efectivamente en la conducta, cada acto de acuerdo interior es coherencia y me permite beneficiarme de la gracia que siempre está presente. ¿Y qué pasa cuando cometo un acto de incoherencia? Nada, simplemente tengo que volver a la coherencia. He perdido energía, he perdido gracia, me he desarmonizado internamente, sí. Eso es pecar, en parte. Eso es errar en el blanco, sí. ¿Y qué debo hacer? No mortificarme. Simplemente en el acto siguiente ejecutar aún una mayor coherencia. Y esto ya rectifica inmediatamente la pérdida. Cuidar el bien de la gracia es ser vigilantes, muy atentos, por lo tanto tranquilos. Recuerden las prácticas anteriores. Si nosotros no actuamos sin prisa, si no le ponemos coto a la inquietud, seguramente vamos a actuar sin centro, nos vamos a descentrar y esto nos va a desperdigar la gracia en todos los sentidos. Nos va a quitar mucha fuerza. Entonces, si yo quiero mantener y acrecentar un estado interno adecuado, sacralizado, etc., debo tener en cuenta que las cosas nunca se mantienen. O crecen o decrecen, y esto es importante. Entonces, evoco los ejercicios realizados, recuerdo la atmósfera del santuario en el que estaba, me acuerdo de qué pensamientos favorables y propósitos de vida surgían en ese entorno, cuánta decisión entonces yo tenía, esto lo recuerdo, y me va sintonizando. Mediante actos coherentes voy reforzando esto.
de manera que no solo conserve lo adquirido, sino que tengo que aumentarlo. Nada se mantiene, hay que hacerlo crecer, porque si no, decrece. Bueno, no me voy a extender por razones obvias. Fíjense ustedes. Nosotros empezamos haciendo una práctica que decía custodiar la mente. Teníamos que custodiarla de influencias exteriores, muy a propósito de esto mismo. Decíamos que era necesario fundarse en la paz antes de actuar, no caer en la inquietud. Después, antes de Navidad, hablábamos de la necesidad de descubrir los signos de lo nuevo. Posteriormente, vimos de revisar quién estaba al mando en un momento determinado, si el cuerpo, la mente o el espíritu, hijo de Dios, que esencialmente somos. Después hablamos de lo que era el verdadero descanso, ¿se acuerdan? Reposar en la providencia divina. También hablamos de la posibilidad de enfocarse en un estado de ánimo. Le llamamos acertar en el blanco. Creo que en la última, que no fue con video, nos referíamos a dirigir la atención. Y ahora a cuidar el bien de la gracia. Ustedes van a ver que vamos y volvemos en todas las prácticas semanales sugeridas en torno a temas muy similares. Y enfatizamos que esto es lo mismo que nosotros vamos tratando de llevar a la práctica cada semana. Esta recurrencia de temas deriva de dos cosas al menos. La primera es que esto, por supuesto, no se trata de un espectáculo en el cual uno pretende mantener al espectador pegado a la pantalla. De veras que no se trata de eso. Cosa que es habitual en los medios de comunicación masivos, ¿verdad? El conductor del programa siempre trata de atraer la atención con la novedad. La novedad. Una novedad tras otra que lo que provoca es la atención de los sentidos. Los sentidos se ven solicitados por colores, por sonidos, por sorpresas, por propuestas. Y entonces ahí está el espectador llevado en cierto modo de las narices. Nosotros obviamente no pretendemos eso, no es esta nuestra función ni nuestro interés. Y la recurrencia de los temas tiene que ver con la profundización en los mismos y con un cierto proceso interno que se va dando y que vamos llevando adelante. Entonces en esto hay que tener paciencia. Yo les recomiendo, si les ha servido algún vídeo anterior, ustedes han dicho, me sirvió, me gustó, volvamos atrás, volvamos a verlo. El avance, el crecimiento en el camino espiritual no es muy complejo, no requiere de muchos elementos. Lo que requiere es de mucha práctica concreta, real y de corazón en la vida diaria. En realidad los padres, ¿no? Los santos padres, los grandes espirituales de todas las épocas, los santos cristianos, si nosotros indagamos más allá de los tratados que han escrito algunos, de la infinidad de comentarios sobre sus vidas y demás, si profundizamos vemos que eran 2 o 3 cosas en las que se basaba ese santo, y en eso fundaba toda su ascética espiritual, todo su camino hacia Dios. Entonces, hermanas y hermanos, estemos atentos estos días, pongamos hasta fin de mes, hasta la próxima práctica,
que a veces les haré llegar en video, a veces no será posible, ya lo vemos. Estamos mejorando con mucha decisión todas las cuestiones técnicas allá en Calmayo. Estas prácticas semanales requieren de paciencia, de esfuerzo, pero de un esfuerzo que uno siente como muy significante, muy significante. Cuidar el bien de la gracia es actuar en consonancia con lo que esa gracia nos mostró. Actuar coherentemente con lo que esa gracia nos mostró. Cada incoherencia con los preceptos evangélicos, con los mandamientos, cada incoherencia conductual con lo que sabemos que es nuestro deber, nos desperdicia la fuerza, nos aparta de la gracia que siempre está presente. Bueno, hasta allí la práctica semanal. En estos próximos días estamos reorganizando, tratando de formar algunos pequeños equipos para la mejor andadura de esto que podemos llamar comunidad del Santo Nombre o comunidad orante del Santo Nombre, que por supuesto, gracias a la gracia de Dios, ya no depende de una persona ni de unos vídeos, sino que es con toda evidencia una labor comunitaria, conjunta. Entonces vamos a ser coherentes con esto y vamos a generar equipos de trabajo permanentes que puedan ocuparse de las distintas funciones a fin de que esto pueda crecer sin forzamiento de nadie y sin que estemos inadecuados en nuestras posibilidades a este crecimiento. Hermanas y hermanos, es mucho el agradecimiento que siento hacia la labor que han desplegado estos días, al enorme trabajo que han realizado sin experiencia la mayoría de ustedes en cuestiones técnicas, y esto ha dado mucho fruto. Estamos muy agradecidos a Dios y a todos ustedes. Les mando un abrazo fraterno, invocando siempre, sin cesar, el santo nombre del Señor Jesús. Hasta pronto.